Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 19 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Alberto Hidalgo. Conozco a Alberto desde hace unos cuantos años, sobre todo por su escuela de fotografía Workshop Experience. Él también es fotógrafo de publicidad y moda y lleva muchos años metido en el sector, aunque empezó haciendo fotografía de música. Tiene un estilo bastante interesante y me parecía un caso sobre todo de interés por todo el tema de combinar su escuela con su trabajo de fotógrafo. Antes de dar paso a Alberto, quería comentaros que además de en iTunes, iVoox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com/YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y ahora os dejo con Alberto Hidalgo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos a Alberto Hidalgo. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Nada, encantado. Cuéntame a mí y a todos los que no te conozcan quién eres y a qué te dedicas. Qué difícil. Bueno, pues a día de hoy soy el director general de Just Image Group, que bueno, pues engloba 7 divisiones, entre las que se encuentran Workshop Experience, la escuela de fotografía y de maquillaje, está la Máscara Studio, que es el estudio de postproducción, está el espacio Harley, que son nuestros espacios de producción y de alquiler, está el estudio Harley, que es nuestra productora, está Cultura Fotográfica, que es nuestra plataforma editorial, y luego está Madrid Photo Fest, que es el festival de fotografía que hemos hecho la primera edición este año. A tope, te veo. Y haces fotos también, además de todo eso. Sí. Sigo haciendo mis fotos. Ha sido también el tema de seguir en activo, yo creo que ha sido también un poco las ganas de no estancarnos en un proyecto docente, que es en el que más me he centrado estos últimos años, y en el que poder transmitir a todos nuestros alumnos que vienen a la escuela pues al final nuestras experiencias, no solo el conocimiento que todos hemos adquirido en los libros y en la escuela, sino nuestra experiencia en el día a día, en estar en activo en la profesión. Es algo que nos obligamos a nosotros mismos, seguir todos en activo. Hombre, yo creo que es importante, ¿no? Que al final, si te centras solo en la educación, como que dejas un poco de lado esa realidad fotográfica, ¿no? Y al final pierdes un poco esa conexión, ¿no? con el mundo laboral, que al final es lo que viene la gente a aprender, ¿no? Sí, yo también lo veo así, la verdad, y bueno, ya sabes que este mundo de la fotografía digital también avanza tan deprisa que enseguida te quedarías obsoleto, ¿no? Con todas las nuevas cámaras que salen, que si ahora las mirrorless, que si los diferentes formatos, que si toda la parte de la postproducción, no podemos quedarnos estancados, ¿no? No podemos. Claro. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la fotografía? Pues tú eres de aquí de Madrid, ¿no? ¿Y cómo tu familia hacía fotos, tu padre o algo así, que es muy típico de empezar a hacer fotos? Sí, en realidad sí. Era un gran aficionado a la fotografía. Todavía heredo su FM2. Empecé yo con Nikon y la sigo teniendo y sigo haciendo fotos con ella, aunque ahora trabajo casi más con el digital. Y bueno, pues sí, empecé a estudiar técnico de laboratorio de imagen. A mí me encantaba el tema del laboratorio, la lucecita roja, mis líquidos. Sí. Y empecé un poco por ahí y bueno, pues luego ya fui evolucionando. En cuanto terminé los estudios me fui a vivir al extranjero durante bueno, lo típico, ¿no? Te ibas a aprender inglés durante un verano y me tiré 4 años, ¿no? Y a la que volví, pues bueno, ya había seguido formándome también en el extranjero, y a la que volví, pues enseguida empecé a impartir clases de fotografía en la universidad. Ahí es donde conocí también a mis socios y ahí es donde decidimos que el cómo entendíamos nosotros la docencia dentro del mundo de la fotografía no estaba siendo reflejada en las clases que al menos yo
y es una cosa completamente personal, al menos yo impartía en la universidad. No tenía ni los materiales necesarios, ni los espacios necesarios, ni las herramientas necesarias. Y bueno, pues fue un poco con esa crítica constructiva, crítica que nosotros le hacíamos a la universidad sin ninguna crítica, porque al final ellos pues tienen una metodología de enseñanza que es muy respetable, pero nosotros decidimos que queríamos hacerlo de otra manera, que queríamos impartir las clases en otro tipo de espacios que ayudaban muchísimo más a la creatividad y al desarrollo artístico, y enseguida empezamos a plantearnos el por qué no empezábamos a hacer pequeños cursos de fotografía en estudios de fotografía, y de ahí nació un poco también el nombre, workshop experience, pues todo lo que era una experiencia dentro de lo que era una masterclass, un workshop, un taller. Y bueno, pues poquito a poco fuimos dándole forma, empezamos a liar a algunos amigos fotógrafos, que ya sabes que siempre ayuda para empezar. Y bueno, con el tiempo pues se fue consolidando un poco toda esta parte de la formación, y empezamos a recibir un montón de solicitudes de por qué no hacíamos otro tipo de formación que no solo se centrara en el workshop, que fuera algo más amplio. Más a largo plazo. Más a largo plazo. Y ahí es donde empezó a nacer un poco la escuela. Ahí es donde empezamos a desarrollar unos temarios, ahí es donde empezamos a componer un equipo docente en activo y con mucho conocimiento técnico, porque al final siempre nos hemos considerado una escuela muy, muy técnica. Y bueno, y empezamos en nuestros primeros espacios de Chamberí, y allí es donde prácticamente creció todo. Empezamos, bueno, pues allí ha pasado desde Javier Bayonrat o Eugenio Recuenco hasta Justin Ford, Sebastián Faena o cualquier profesional del ámbito internacional del mundo de la fotografía. Y bueno, pues también ha sido un poco por inercia, que veíamos que todo esto iba creciendo, y pues hemos decidido dar el salto a este nuevo local donde nos encontramos ahora, y empezar un proyecto educativo ya con miras más potente sí, a largo plazo y tal, y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas, con un equipo muy competente, con un espacio muy enriquecedor a la hora tanto de trabajar en tu día a día como de enseñar en él, y bueno, con mucha ilusión de este nuevo proyecto. Qué bien, la verdad es que bueno, la gente no puede verlo, pero el sitio es espectacular. Y nada, enhorabuena por la evolución, que siempre es para bien. ¿Y qué tipo de fotografía empezaste a hacer tú cuando te metiste, o sea, cuando estuviste ahí en Estados Unidos y todo esto? ¿Ya hacías fotos? ¿Lo hacías por placer? ¿Ya trabajabas haciendo fotos? ¿Cómo fue un poco toda esa evolución de tu afición a la fotografía a dedicarte a ello? Pues mira, los inicios fueron dentro del mundo de la música. Yo empecé en el mundo de la música nada más salir de la escuela, nada más salir de estudiar lo de técnico de laboratorio de imagen. Yo estaba, bueno, pues en una época de mi vida donde la música también formaba mucha parte de ella. Estaba todo el día de concierto en concierto, de festival en festival, y ahí ya empecé a hacer una serie de fotografías que me ayudaron a poder presentarme en unas cuantas revistas. Yo me pateaba todas las revistas y tal, y le decía, mira, esto es lo que hago y tal. Al principio, claro, eran fotos muy de garito, eran fotos muy de festival desde lejos, ¿no? Sí. Eran fotos... Pero bueno, había algunas que ya se habían salvado, y bueno, pues Kerrang y Heavy Rock, las revistas españolas de música, pues me dieron la oportunidad, y el primer día que fui a la entrevista, al día siguiente me subieron en un avión y me mandaron a Francia a hacerme una gira con Escape. Joder. Sí. O sea que empezaste fuerte. Sí, fue la mía. Fuiste al sitio adecuado en el momento adecuado. Aprendí a sopetones, sí, aprendí un poco a tortazos, ¿no? Decir, venga, vete para allá. Y claro, pues bueno, ahí empecé ya a tener, claro, pues un acercamiento muchísimo más cercano con todos estos músicos, el tipo de fotografía que ya me permitía hacer en el backstage, en los fosos de los festivales, en los fosos de los conciertos y tal. Claro, pues ya no era lo que yo ya tenía. Ya no era como desde espectador, exacto, sino ya un poco más profesional, claro. Y ahí, bueno, pues empecé a hacer un buen portfolio. Empecé a publicar muchas portadas. La verdad que empecé a hacer muchos
muchos conciertos con músicos que yo ni siquiera me había imaginado que iba a poder estar con ellos, desde AC/DC en el Palacio de los Deportes hasta Jethro Tull o Neil Young o Marilyn Manson o Public Enemy. Yo creo que los tengo a todos, desde Manolo Cabezabolo hasta La Polla Records, yo los he fotografiado a todos. Luego ahí ya también me dio un salto a Rolling Stone, a la revista, ahí ya empecé a hacer otro tipo de trabajos un poquito más profesionales, en el sentido de que ya eran retratos más preparados, ya no era simplemente el directo o el backstage, era todo mucho más concertado. Y esos fueron un poco mis principios. Hacía mucho deporte también, siempre el entorno en el que yo me he rodeado, pues nos ha gustado mucho el snowboard, el skate, el surf, y siempre hemos trabajado, bueno, siempre iba yo con mi cámara, nunca he sido el de los mejores riders, pero bueno, pues disfrutaba también con mi cámara. Eso mismo me pasó a mí. ¿Y cómo fue toda esa evolución o sea, estuviste muchos años haciendo ese tipo de fotos de... Bueno, casi entre 3 y 4 años. Lo que pasa es que luego, Gonzalo, me di cuenta de que quería vivir de la fotografía, porque quería vivir de ello, y la música, o al menos en la época en la que yo hacía música, daba igual que trabajaras para Rolling o que trabajaras para cualquiera de las otras, no daba dinero. Yo creo que me pagaban por portada 50 euros, por portada. Joder. Por portada. Así que, y no todos los meses sacaba portada, y era lo que más pagaban, imagínate solo publicar dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente encontré que no podía vivir de la música, que me lo pasaba genial, iba a todos los festivales y conciertos que quería, siempre acreditaba un redactor, así que me iba con algún colega y ya nos pasábamos un buen festival. Al final mi trabajo, como yo hacía tanto la fotografía como la redacción, estaba cubierto, así que en ese aspecto no había ningún problema, pero económicamente no me salía rentable. Me di cuenta de que no era algo de lo que pudiera vivir. Claro. ¿Y qué te planteaste a continuación a raíz de eso? Pues a raíz de eso empecé a trabajar más la fotografía de estudio, empecé a profesionalizarme mucho más en la fotografía de estudio, estuve asistiendo en algunos estudios, estuve asistiendo a algunos fotógrafos, entre ellos pues Eugenio Recuenco, que fue uno de los que realmente me abrió los ojos para percibir este mundo de la fotografía desde otro punto de vista. Y ahí empecé a trabajar un poquito más también el mundo de la escenografía, intentando copiar, que nunca lo conseguí, intentando copiar un poco pues todo lo que veía y aprendía de Eugenio, intentando llevarlo un poco a mi terreno y practicar, y un poco ensayo y error a la hora de montarme mis escenografías, mis decorados, mis iluminaciones un poquito más complejas. Pues parece que no, pero eso también me fue enseñando mucho, hasta que me di cuenta de que bueno, pues había una rama que era todo lo que es la fotografía dentro del estudio, que a día de hoy pues la englobaríamos sobre todo en la moda y en la publicidad. Empecé por la publicidad, a crear un poco pues pequeñas campañas publicitarias, donde pues con algunos clientes empezaron a confiar en mí y ya pues me permitieron desarrollar ese mismo trabajo, pero con presupuesto. Entonces ahí enseguida la fotografía que hacía pues empezó a enriquecerse muchísimo más por el tipo de modelo que utilizaba, por el tipo de escenario que utilizaba, por trabajar todo con una dirección creativa que venía de parte de la agencia, un equipo muchísimo más grande, una postproducción muchísimo más trabajada. Pues ahí ya de repente empecé como a profesionalizarme un poco más en la fotografía de publicidad. Y bueno, pues desde la escuela de técnico de laboratorio de imagen que te comentaba antes, donde yo estudiaba, conocí a mi compañero Javier, que a día de hoy se sienta aquí a mi lado todavía, después de 20 años, y de manera conjunta pues empezamos a desarrollar un proyecto de fotografía de moda en la que pues trabajamos como pareja de fotógrafos, disparamos los dos juntos, llevamos 20 años en esto, estudiamos desde la escuela, nos entendemos muy bien, nos conocemos muy bien. Y bueno, pues empezaron a salir clientes, nos fuimos a vivir también una temporada él y yo, estuvimos viviendo en Praga, luego estuvimos viviendo en Wrocław, en Polonia. Ahí empezamos a generar también un portfolio con otro tipo de modelos que nosotros no podíamos tener aquí en España. Ese portfolio que creamos juntos, pues allí cuando vivíamos en Praga, pues nos salieron varios clientes internacionales, pues que ya pues empezamos a hacer producciones fuera, que si Tailandia, que si Japón, que si... Y bueno, pues ahí ya se empezó a generar un portfolio mucho más interesante, que cuando vinimos otra vez a España, pues ya nos empezaban a hacer un poco más de caso, ¿no? Ya nuestro portfolio decía algo más, y ya pues empezamos a trabajar en el mercado nacional.
y bueno, pues hasta el día de hoy. Así que siempre ha sido un poco compaginar ese mundo de la formación y de la educación con nuestra rama profesional. Bueno, te quería preguntar, que has comentado que cuando empezaste con lo de la moda y hacer tus decorados y tal, hubo un momento que empezaron algunos clientes a confiar en ti y a darte la oportunidad. ¿Cómo llegaste a esos clientes enseñándoles las pruebas que habías hecho tú de tu portfolio que ibas haciendo por otro lado? Así fue. Antes no íbamos con el iPad, íbamos con el portfolio debajo del brazo, ¿te acordarás? Portfolio impreso, sí, sí. Portfolio impreso. Y sí, primero, como habíamos estudiado lo de técnico de laboratorio de imagen, esa parte de la impresión, de las copias y tal, era lo que mejor se nos daba. Claro. Y bueno, pues empezamos a crear este portfolio y me acuerdo de patearme todas las agencias. Me pateé todas las agencias que podía, me pateé todas las agencias de modelos que podíamos, que muchos de ellos pues nos dejaban muchas de los y las modelos que tenían para realizar sus tests, y eso también fue una manera de introducirnos en el mundo de la moda a través de todos los tests que nos permitían hacer las agencias. Y fue, sí, pateando. Recuerdo que pateábamos muchas agencias, enseñábamos mucho, nos salían trabajos pequeños. Esos trabajos pequeños, pues nosotros nos los tomáramos como si fuera el campañón internacional de la mejor marca que te puedes imaginar, porque realmente lo disfrutábamos, ¿no? Era algo que realmente sentíamos, que lo hacíamos porque era lo que nos apetecía hacer en ese momento, y yo creo que el resultado final de esas fotografías también mostraba ese cariño, ¿no? Sí. Cuando comparabas el resultado final con el presupuesto del trabajo decías, ¿en serio? Pero da igual, a veces poníamos dinero de nuestro bolsillo para que el trabajo saliera todavía mejor, ¿no? Claro. Y yo creo que fue un poco esa ilusión y esas ganas de hacer el trabajo bien hecho lo que, bueno, pues a día de hoy también nos mantiene todavía en el sector, ¿no? Claro, al final es una filosofía, ¿no? De cómo eres tú, más que lo aplicas a tu trabajo y a todo, ¿no? Supongo que lo aplicaréis igual aquí también, en los cursos. Muy bien, ¿y en qué momento de toda esa historia empiezas con el tema de la formación? Pues justo cuando vuelvo de vivir en el extranjero todos estos años y tal, cuando de repente empecé con lo de la universidad que te contaba y empecé a dar clases en la universidad, ahí es cuando realmente conocí a mis socios, y ahí es cuando, bueno, pues poco a poco empezó a coger forma el proyecto educativo de Workshop Experience. ¿Pero fue en el momento en el que estabas empezando también con lo de la moda o ya lo tenías un poco asentado? Pues iba más o menos a la par. Había empezado un poquito ya a hacer trabajos de moda porque era lo que realmente luego impartía en la universidad. Ya cuando estaba viviendo en el extranjero ya empecé a hacer mis pinitos, ¿vale? Ya empecé a probar un poco lo que era el trabajar con personas, el trabajar con clientes que vendían productos, complementos, ropa, calzado, etcétera. Y ahí es donde pues empecé a sacar también mis primeros trabajos cuando vivía en el extranjero para poder costearme un poco pues toda la estancia allí, y ahí es cuando realmente pues empecé a ver también la fotografía como una herramienta para comercializar los productos de alguno de los clientes que yo tenía, ¿no? Y ahí es cuando empecé a entender también un poco de qué servía este tipo de fotografía, para qué se utilizaba, porque muchas veces pensamos que dentro del mundo de la moda pues hay mucha creatividad y hay mucho que aportar por parte del fotógrafo, y luego te das cuenta de que está todo muchísimo más medido, muchísimo más trabajado. Si trabajas en editorial viene todo dado ya desde la editora de moda de la revista, de los estilistas, etcétera, y que al final tú te conviertes en un mero ejecutor, ¿no? Sí. Y bueno, me costó entender eso porque yo pensaba que el fotógrafo era mucho más creativo, o sea, mucho más... Sí, lo era todo ahí, ¿no? Era el que tomaba todas las decisiones, y me di cuenta de que no era así, y de que, bueno, pues empezaba de repente un trabajo en equipo que yo estaba acostumbrado por el tipo de fotografía que hacía tanto en la música como en el deporte a realizar solo. Lo hacía yo solo con mi cámara y con mi equipo, y de repente me encontré que con el mundo de la moda, viviendo ya en una ciudad como Madrid, trabajando, yendo todos los días a trabajar al estudio, pues ese equipo que se conformaba alrededor de ese tipo de fotografía
me aportaba cosas que yo antes no había recibido, ¿no? Me aportaba cosas porque ya son 5 cabezas pensando, ya no era solo la mía, ¿no? Estaba el director creativo, estaba el estilista, estaba el maquillador, estaba el peluquero, y de repente pues era un trabajo en equipo que como resultado pues daba un producto que pues a muchos clientes les empezaba a funcionar, ¿no? Y poquito a poco pues ahí fui entendiendo cómo funcionaba esta industria. Y a día de hoy pues sigo haciendo este tipo de trabajos también. Es muy similar a cómo funciona el cine también, ¿no? Una cosa así, que hay una cantidad de gente brutal para un plano que lo ves en una peli y no te das ni cuenta del trabajo que tiene eso. Exacto. Y cuando empezaste, supongo que todo este proceso que comentas que va a la par, lo hacíais que cogisteis un estudio para hacerlo, tanto vuestros sets y vuestros trabajos de publicidad y de moda como las clases, o alquilabais estudio? ¿Cómo funcionabais con todo eso? Pues fíjate, al principio, que a día de hoy lo seguimos manteniendo, que es el plató que nosotros llamamos el plató workshop, porque fue el primer plató que tuvimos. Al principio lo compartíamos con 8 fotógrafos más. Éramos nosotros y otros 7 fotógrafos, ¿no? Y teníamos un calendario donde todos nos íbamos apuntando para desarrollar cada uno sus sesiones, sus actividades y tal. Y bueno, pues cada vez empezábamos a necesitar más horas, cada vez ocupábamos más tiempo del espacio. Y bueno, pues cada vez más fotógrafos iban yendo porque nosotros íbamos ocupando cada vez más espacio, porque no solo hacíamos nuestras partes de producción y todos estos decorados y tal que hablábamos, sino que también empezábamos ya con la formación. Claro. Empezábamos a dar pequeños workshops, pequeños cursos, los fines de semana los ocupábamos casi todos con workshop. Y bueno, pues al cabo de los meses pues nos quedamos con el estudio todo para nosotros, y ahí pues le metimos una pequeña reforma, lo empezamos a adecuar un poco a las necesidades que nosotros teníamos, y ahí ya compaginábamos nuestra producción con la formación. Con el tiempo pues fuimos poquito a poco creciendo. Nosotros estábamos estamos justo al lado de Harley Davidson Maquinostra, en la calle General Álvarez de Castro, ahí en Chamberí. Y bueno, los amiguetes, los compañeros de allí de Harley se movieron de taller porque necesitaban un taller más grande, y nos dijeron que se quedaba el taller suyo libre, el local suyo libre, y ahí es donde nació un poco Espacio Harley. Solo porque era el antiguo taller de Harley Davidson, era suyo, claro. Y se fueron, igual, lo reformamos, lo remodelamos y tal, y empezamos a entrar en una parte del negocio que nosotros anteriormente no habíamos trabajado, ¿no? Que era el alquiler de espacios para otros fotógrafos, ¿no? Sí. Lo adecuamos, lo equipamos con un buen material técnico y un buen personal técnico, y bueno, pues a día de hoy está considerado como uno de los mejores estudios de alquiler de España, ¿no? Donde se hacen pues las mejores editoriales, ¿no? Cada mes. Sí. ¿Y cómo consigues compaginar todo lo que haces? Porque al final, entre estudios, formación, tus trabajos que has comentado que sigues haciendo trabajos de fotografía, ¿cómo consigues compaginar todo esto? Yo creo que rodeándome de un buen equipo. O sea, el proyecto Workshop Experience no es Albert Hidalgo ni mucho menos, somos mucha más gente. A día de hoy somos casi 40 compañeros trabajando en el proyecto, y yo creo que realmente el motivo por el cual se ha podido desarrollar y he podido yo personalmente compaginar mi faceta profesional con la formativa y ahora pues con un poco la dirección de todo este proyecto ha sido rodeándome de un equipo maravilloso. Un equipo que prácticamente a día de hoy considero mi familia. Parte de ellos son miembros de mi familia, claro. Parte de ellos son amigos míos de la infancia que conozco desde que nací. Otros compañeros son profesionales que, pues como te decía antes, como Javier Márquez, que le conozco desde la escuela de fotografía. Y bueno, pues ha sido también un poco el buen hacer y el trabajo de todo este equipo lo que ha sido lo que ha hecho capaz que yo sea posible que yo compagine un poco tanto mi vida profesional como mi vida personal, ¿no? Que me cuesta, pero bueno, sí. cada
creo que lo voy haciendo mejor. Sí, siempre es un equilibrio complicado, ¿no? Yo creo. Nunca sabes, además, cuando es tu propio negocio, nunca sabes dónde está el límite, ¿no? Entre cuando estás trabajando y cuando no, o si dejas de contestar emails. Yo creo que se pierde, ¿no? Llega un momento que se pierde la barrera. Pero no hay nada más bonito que pensar, que levantarte e irte a currar y no considerarlo como un trabajo, ¿no? Porque muchas veces no te quieres ni ir, ¿no? Muchas veces me llama mi chica y me dice, tío, son las 10 de la noche, ya ven, te llevas allí desde las 8 de la mañana. Digo, joder, pero es que mira lo que estamos haciendo y cómo mola, ¿no? Y es como, sí, yo creo que, pero bueno, yo creo que en realidad casi todos los fotógrafos, ¿no? O al menos todos los compañeros de profesión que yo me cruzo con ellos por aquí, producen aquí y tal, o el ejemplo más reciente que tengo del Madrid Photo Fest con Albert Watson, una persona que ya llega casi a los 80 años y sigue en activo. O sea, sigue trabajando. Yo creo que el fotógrafo muere trabajando, ¿no? O sea, cuando se jubila un fotógrafo, ¿no? Claro. Es como, si realmente te gusta la fotografía, yo creo que estarás haciendo fotografía toda tu vida. Que luego cambies a otro tipo de fotografía, que te salgas un poco, como ha hecho, por ejemplo, Bayon Rat, del lado más comercial, publicidad, moda, y de repente te pongas a trabajar más en tus proyectos personales. Él trabaja mucho también por allí, por el Pirineo. Sí. Entonces, de repente, es como, yo creo que evoluciona el tipo de fotografía que quieres hacer, igual que yo pues empecé haciendo música y ahora estoy haciendo publicidad o moda. Me encantaría acabar haciendo submarinismo, fotografía aérea, ¿no? Hombre, al final yo creo que la fotografía lo que tiene bonito es que también que es parte de ti, ¿no? Entonces, que según tu momento de la vida y tus gustos, tu estado, miles de cosas, tu fotografía va evolucionando acorde, ¿no? Con eso. Que todos tenemos una época de que haces un determinado tipo de fotos y de repente te vas dando cuenta de que haces una cosa muy diferente al cabo de unos años. Y yo creo que tiene que ser así, ¿no? Porque si no llegará un momento que hasta te puedes llegar a aburrir, ¿no? Claro. O sea, dentro de todas las disciplinas que tiene la fotografía, qué pena no poder tocarlas todas, ¿no? Hay un montón de disciplinas que me gustaría poder trabajar y poder emplear mucho más tiempo. Por ejemplo, en la fotografía submarina, que bueno, pues ahora pues viviendo en Madrid me resulta un poco complicado, pero bueno, que yo todos los años me hago mis escapadas para poco a poco ir formándome también más en eso. Claro. Y, joder, veo tantas disciplinas, no sé, el viajar y el hacer fotografía de viajes, pues un poco también el tipo de fotografía que haces tú, ¿no? Meterme más también en el mundo del deporte. Al final estoy rodeado de tanta gente que hace deporte y tal, pero es que no da para todo. Ya sí que te echan de casa del todo. ¿Y cómo buscas inspiración para tu trabajo? ¿Te fijas mucho en otros fotógrafos, en disciplinas completamente ajenas a la fotografía? ¿Qué es lo que buscas? Sí, consumo demasiada fotografía. Creo que soy un poco yonki de la fotografía porque me encanta. Sobre todo es verdad que tiro mucho de los clásicos, O sea, el tirar de los padres de la fotografía, desde Irving Penn o el mismo Watson, hasta incluso perfiles ahora nuevos en Instagram de gente súper joven y muy creativa. Como al final estamos todo el día consumiendo imágenes, es muy difícil a veces hacer un filtro para poder elegir realmente lo que consumes, ¿no? Porque si ves noticias, si ves internet, si ves redes sociales, si ves revistas, toda esa cantidad de imágenes que te está entrando en el día a día, es muy difícil de filtrar para realmente decir, oye, es que tomo referencias o cojo referencias de este o del otro. Yo creo que al final el cerebro también hace como una partición de todas estas imágenes que consume, y a la hora de empezar tú a desarrollar un trabajo, o al menos es un poco lo que a mí me viene, lo que a mí me sale, pues de repente de todo este consumo masivo de imagen al que estamos sometidos, de repente siempre hay como una píldora, siempre hay como un resquicio en mi cerebro que me lleva a un tipo de fotografía que he visto y que en este momento concreto, en este proyecto en concreto que quiero desarrollar, pues me recuerda a eso, y entonces ahí es cuando ya me paro e investigo sobre ello, ¿no? Es como cuando empiezo a consumir libros de fotografía, me meto en el Vips o me meto en cualquier biblioteca para coger libros de fotografía al momento y empezar a consumirlos de manera obsesiva. Y luego ya llegar a casa y de manera mucho más relajada, pues hacerme mis briefings y mis mood boards en el ordenador, empezar a hacer mis composiciones y empezar a tirar mucho de los clásicos. Me baso también mucho en la pintura, me baso también mucho en el cine, me aporta muchísimo la música, y yo creo que viene todo un poco nace todo un poco de ahí. Claro.
¿Y redes sociales las usas mucho? Que has comentado Instagram. Bueno, pues si me buscáis en redes sociales veréis que no soy muy activo. Por suerte, desde que el proyecto de Workshop Experience pues empezó a rodar ya de manera mucho más profesional, pues me pude hacer con un equipo de social media, un director de marketing y de comunicación, pues, gente que gestionaba todas las redes sociales, etcétera. Y desde que llegó ese momento, sinceramente lo noté como un alivio el decir, por fin, porque anteriormente las llevaba yo, me encargaba yo. La de la empresa y todo, la escuela y todo, las llevaba yo. Yo no tenía personales, salvo el Facebook, creo. Y nunca he tenido Twitter, y hace muy poquito, cosa de 6-7 meses, me abrí la cuenta de Instagram. Como ya tenía esta gente que podía gestionar todo esto por mí, lo noté como un alivio, porque durante el tiempo que lo llevaba yo era como un curro, es que era un curro, era un trabajo, ¿no? Es un trabajo, es un trabajo. Y bueno, pues sinceramente empiezo a intentar ser un poco independiente y querer estar cada vez más separado de este mundo del social media. Lo intento, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que vivimos en este mundillo en el que también, por nuestro trabajo, pues al final Internet se convierte en la mayor galería del mundo para exponer nuestro trabajo, y es un poco absurdo intentar obviar esto, ¿no? Es como, eres tonto, que no vas a enseñar tu trabajo a todo aquel que realmente pueda estar interesado por él con una plataforma gratuita y que es instantánea, inmediata. ¿Por qué no, no? Es una galería maravillosa. Pero soy un poco reacio al consumo masivo de las redes sociales. Claro. Entiendo que eso, para Workshop Experience y para el espacio Harley y todo, tenéis vuestra cuenta, y esas sí que las usáis a nivel profesional para dar a conocer un poco el trabajo que hacéis, ¿no? Tanto de la máscara también, del estudio Retoque y todo. Pero ¿y tú a nivel personal, para tu trabajo, lo utilizas también o para eso no? Para eso no. Me abrí una cuenta con mi compañero Javier y tal, en la que enseñamos nuestro trabajo conjunto, porque bueno, pues es la manera más directa para poder enseñar a nuestros nuevos clientes o a aquellos clientes que queremos intentar conseguir el trabajo que hacemos. Pero por suerte, pues ahora es nuestro equipo, pues ha venido un equipo de desarrollo internacional, está todo el departamento de marketing y comunicación, que como nosotros somos productora, como te contaba antes, porque al final nosotros somos un poco la cabeza visible del estudio Harley y de nuestra productora. Nosotros somos los que hacemos los trabajos de nuestra productora. Lo mueven como la productora. Nuestro departamento de marketing y comunicación lo que hace es comunicar la productora. En realidad lo que está haciendo es comunicar nuestros trabajos. Claro. Lo que pasa es que comunica esos trabajos bajo el nombre de la productora y no bajo nuestro nombre personal, ¿no? Claro. De momento no me ha dado por publicar mi trabajo con mi propio nombre. Bueno, yo que sé, al final indirectamente, pero claro, sí se puede encontrar tu trabajo, ¿no? Que no es que lo gestiones tú directamente, pero lo veis, claro. Pues nada, genial. ¿Y qué consejo darías a alguien que está empezando en la foto, que le gustaría dedicarse a la fotografía? Bueno, entiendo que tendrás muchos consejos que darle que dais formación, de hecho, para todo ese tipo de público, pero ¿algún consejo así que consideres que a ti te ha ayudado o que es importante? Sí, joder, les daría un montón, la verdad. Bueno, más que consejos, les diría las cosas que deberían intentar evitar, ¿no? Porque como nos hemos dado tantas hostias ya, es como, bueno, esto no lo hagas, que de verdad, créeme que no llega a ningún lado. Pero, ¿qué les diría? Bueno, lo primero, que se formen. Y no es porque nosotros tengamos una escuela, es porque necesitas una formación. Porque la diferencia entre el fotógrafo New Era que hay ahora en las redes sociales y el fotógrafo que realmente ha estudiado fotografía, ha estudiado composición, ha estudiado iluminación, ha estudiado postproducción, al final el resultado final de esa fotografía se nota, la calidad se nota. Y si realmente quieres vivir de la fotografía, ya sé que ahora está muy de moda todo el mundo de los influencers, y que seguro que la fotografía pues empieza a evolucionar con el tema de los móviles y de la fotografía móvil, y seguro que algún día pues se convierta en una herramienta que todos llevemos en el bolsillo y que podamos utilizar de manera inmediata, sin ningún coste salvo lo que te cueste el teléfono, y de manera muy cómoda, ¿no? Pero eso es una cosa, y lo otro es la fotografía profesional. Si tú lo que realmente quieres hacer es dedicarte a la fotografía profesional, si tú lo que realmente quieres es que grandes clientes apuesten
un montón de pasta para que seas tú el que desarrolle la imagen de su producto, de su campaña, etcétera. Eso no se lo dan a cualquiera, eso no se lo dan a un tío que hace fotos con el móvil. Claro. ¿Vale? Entonces eso es lo que nosotros consideramos pues la seguridad en la fotografía profesional. Para poder sentirte seguro, para poder realmente sentarte delante de un cliente con un equipo enorme, con una producción ya no solo nacional sino internacional y con la finalidad de sacar una fotografía como la que acaba de hacer, por ejemplo, Eugenio, fíjate, con un móvil que lo tenemos puesto en el edificio de España, en Plaza de España. Sí, la fotografía más la grande. que está como apoyada en una estatua. Sí. La he visto en Instagram esta mañana, ¿Sí? justo, sí. Pues eso lo ha hecho Eugenio, está haciendo, ese es su proyecto más bonito, el 365, que también deberías entrevistarle cuando puedas, porque la verdad que es un tío con mucha trayectoria y mucho que contar. Los consejos que yo le daría, para no desviarme de la pregunta que me has hecho, es primero, fórmate, porque la formación te da seguridad. A la hora de realizar un trabajo, la seguridad que tú tienes, a la hora de conocer tu equipo técnico, el cómo iluminas, el resultado final de la fotografía que quieres sacar, que controlas muy bien la iluminación, que sabes hacer una buena postproducción que no se note, que es la buena postproducción, la que no se nota que ha sido postproducida. Y luego, cuando termines de formarte y tengas toda esta parte técnica ya en tu cabeza, viene la práctica. Esto es como andar. A andar se aprende andando. A hacer fotos se aprende haciendo fotos. Sí. No hay otra manera. No hay un truco, no hay un atajo para poder hacer fotos. A hacer fotos vas a aprender haciendo fotos. Sí. Y lo que yo realmente les aconsejaría es, si lo que quieres es, hablando un poco, no sé, de la fotografía que yo más hago ahora, la fotografía de publicidad o de moda, si lo que quieres hacer es eso, lo que realmente te recomendaría es intentar trabajar en un estudio de fotografía o ser el asistente de algún fotógrafo. Porque ahí es donde realmente empiezas a ver el mundo profesional desde cerca. Claro. Ahí es donde realmente empiezas a ver, si encima coincides como asistente de un buen fotógrafo, pues encima empiezas a ver producciones muy bien hechas, iluminaciones muy trabajadas, empiezas a ver el trato con el cliente, empiezas a ver la relación con tu equipo, y eso mismo te pasa en un estudio. Nosotros aquí en Espacio Harley pues tenemos asistentes y hemos tenido asistentes que a día de hoy son fotógrafos y los puedes ver representados por algunas de las mejores agencias de este país y empezaron siendo asistentes en Harley. Sí. Y lo bueno de ser un asistente en un plató es que no solo ves a ese fotógrafo con el que tú eres asistente, sino que ves pasar un montón de fotógrafos. Claro. Y entonces ves un montón de maneras de trabajar completamente diferentes, de maneras de iluminar, Sí, todo, ¿no? Te va quedando, claro. Ya vas viendo un poco lo que te gusta, lo que no, y vas un poco personalizando eso a tu estilo, ¿no? Exacto. Yo creo que es lo mejor. A mí es lo que más me ayudó, ¿eh? A mí es lo que más me ayudó, después de estar tantos años en la escuela, salir de la escuela perdón, y meterme en un estudio y darme cuenta de que no tenía ni idea, claro. ¿Vale? De que nunca había tocado los equipos que había en ese estudio, de que nunca había hecho los cuadros de iluminación, nunca había trabajado con esas cámaras, de repente me encontré engañado, sinceramente, ¿no? Era como que llevo haciendo tantos años en la escuela, ¿no? Es como, esto no es lo que a mí me han enseñado. Yo acabo de entrar aquí en este estudio y estoy completamente perdido. Y bueno, pues enseguida te ponen las pilas. Yo me tiré un año de becario en un estudio, un año entero de becario en un estudio, pero mira, es lo más agradecido que puedo estar, porque es lo que realmente me enseñó me enseñó lo que es la profesión, ¿no? Y yo les recomendaría eso, que empezaran por ahí. Primero formación y luego práctica. Y no hay mejor manera que practicar que en un estudio de fotografía o siendo el asistente de un buen fotógrafo, que trabaje prácticamente todos los días y que todas las mañanas te levantes y sea tu rutina diaria. Claro. Porque al final esa va a ser tu profesión, ese va a ser tu trabajo. Me levanto y a ver qué fotos hago, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cómo puedes coger esa rutina? ¿Cómo puedes empezar con esa rutina? De esta manera, estudio o asistente. Perfecto. ¿Cómo puede encontrar la gente tu trabajo, contactar contigo, saber lo que haces? Pues se pueden meter en cualquiera de nuestras páginas web. Si te metes en justimagegroup.com, ahí vais a ver un poco todas nuestras líneas de negocio y en esa misma página están los enlaces a nuestra productora, a nuestros estudios, a nuestro estudio de postproducción, a la escuela.
y ahí podrán encontrar mucho de mi trabajo. Perfecto, luego pondré en las notas del programa todos los enlaces a todo. Muy bien. Así que pues nada, Alberto, mil gracias por este tiempo. Un placer, Gonzalo. Un abrazo. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y a Alberto por habernos dedicado este rato. Para saber más sobre el trabajo de Alberto, visitad su web justimagegroup.com y ahí podéis encontrar enlaces a la escuela y a su trabajo en cuestión de fotografía, a Madrid Fotofest, cultura fotográfica, La Máscara, Estudio Harley, etc. De todas formas, echad un vistazo en visualuniversity.com/19 para ver las notas del programa con enlaces a todo esto. Si os ha gustado, por favor, dejar una valoración especialmente positiva en iTunes, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.